Corintios capítulo 14, versículos 1 en adelante. Hoy terminamos con nuestra serie titulada, ¿cuál es el nombre de nuestra serie? El amor. El amor es, el amor hace, es decir, el amor se debe transmitir, el amor se debe reflejar en nuestras acciones, en nuestra congregación, en nuestras familias, en aquellos que nos rodean. Usted no puede decir cuánto le amo, cuánto te amo, si no lo demuestra. No hay tal cosa con que, ay, te amo tanto, pero realmente no hay demostración. Entonces es como que, digo un predicador por ahí, es pura falacia, no sé qué es esa palabra, pero suena bien. El amor se expresa, y el tema para este día es el procurar el amor edifica a los demás, segunda parte. ¿Se recuerda? Procurar el amor con los demás, segunda parte. La semana pasada no logramos terminar porque es un tema muy extenso. Nos metimos ahí sobre los dones, dos dones espirituales. Y a través de esta serie hemos aprendido que la iglesia es un cuerpo y que cada miembro es importante. Cada uno de nosotros es importante, nadie es más importante que el otro. El pastor no es más importante que los miembros, ni el que predica, ni el que atiende, ni el que hace. Ninguno de nosotros es más importante que el otro. Cada uno de nosotros tenemos la misma importancia. Yo siempre le he dicho, gracias por venir, gracias por atender. No le voy a decir como dijo un pastor, si usted no viene, Los Ángeles me escuchan, ahí están sentados en la silla. No, Los Ángeles no necesitan perfeccionarse. Usted y yo sí necesitamos perfeccionarnos, necesitamos aprender. Así que hemos visto que la iglesia es un cuerpo y cada miembro es importante, pero también hemos mirado que Dios ha equipado a cada miembro del cuerpo de Cristo con un don espiritual, es decir, con un regalo espiritual. Dios le dio un regalo, Dios le proveyó un regalo a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de don, no piensen en el esposo que tiene, no, estamos hablando en un regalo. Es un regalo, también es un regalo, pero el don son los regalos que Dios nos da. Como dije en su momento, no hay don más importante que el otro. Cada uno es importante porque ha sido provisto por Dios para su propósito. Y aquí quiero decirle, cada regalo, cada don de Dios es para el propósito, no suyo, ni mío. Porque hay personas que van por ahí, por el mundo, busquen su propósito en la vida. Dios tiene su propósito para hacer, ¿le he escuchado? Pero realmente el propósito nuestro debe ser el propósito de Dios. Esa es la razón, y Dios ha dado dones para eso. Cada don debe de ser ejercido y cada miembro debe estar viviendo en amor. Debe estar viviendo en amor. La semana pasada estuvimos mirando el capítulo 14 de esta carta y buscamos explicar los dones de lenguas y de la profecía. Y comenzamos diciendo que amamos más cuando edificamos a los demás. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, versículos 1. También quiero decirle que estamos en YouTube, puede compartir, si los mensajes le son de bendición, puede compartirlos con su familia a través de YouTube bajo el nombre de la iglesia de Greenleaf. Está ahí conmigo Corintios capítulo 14, versículos 1, que dice el apóstol Pablo: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de, ¿qué? Profecía. El apóstol Pablo dice que debemos buscar los dones que son más favorables para el bien común. Así que la semana pasada dijimos que la razón por la que Pablo escribió este capítulo es porque el amor, esto no estaba sucediendo en Corintios. Esto no sucedía en Corintios. El amor no estaba siendo proyectado en esta iglesia. Si regresamos al capítulo 13, el apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y Pablo dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Y Pablo le está escribiendo a esta iglesia porque en realidad esta iglesia estaba falta de amor, pero estaban abusando también de los dones. Dijimos la semana pasada, se había producido en esta iglesia un abuso y mal uso de los dones espirituales, y el que más mal estaba siendo utilizado era el don de lenguas. Hay pocas cosas, especialmente, por eso decidí tomar dos mensajes para compartir este tema. Hay pocas cosas más debatibles o menos debatibles o un poco menos debatibles que es el don de lenguas. Por ejemplo, es triste, es muy triste y muy doloroso
pensar que congregaciones se llegan a dividir y a partir en dos por el simple hecho de que alguien cree que hay que hablar lenguas y el otro cree que no hay que hablar lenguas. Ahora, yo no estoy acá, como dije la semana pasada, para decir quién tiene razón y quién no tiene razón. Mi postura es esta: yo creo que hay dones de lenguas. Y la Biblia dice que hay dones de lenguas angelicales, como también hay dones de lenguas que son idiomas. Ahora, no todos tienen ese don. Pero en esta iglesia, en la iglesia de Corintios, se había desarrollado, habían estado tan afanados porque todos hablaran lenguas. Si usted sabe, hay congregaciones donde se enfocan tanto para que usted pase al frente, ora por usted y usted va a poder hablar en lenguas. Yo tuve esa experiencia de pasaba y no pasaba nada. Hasta que pude entender que hay dones que no son para mí, ni tampoco para usted. Cada uno tenemos distintos y dones de enseñar. Ahora, como le dije la semana pasada, algunos tienen idea de lo que estoy hablando de dones de lenguas, y si usted es un hipermega bautista, hipermega conservador, usted va a decir: eso no existe, pastor. Bueno, eso es ir en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que existe. Pero no estoy acá para decir quién tiene o quién no tiene razón. Vamos a mirar Corintios capítulo 1. ¿Está en Corintios? Capítulo 14, perdón, versículos 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 5. ¿Está conmigo, Corintios? Si no tiene una Biblia, debajo de sus bancas hay una Biblia. Dice: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás, ¿para qué? Para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Y yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, dice el apóstol Pablo. Yo quisiera, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que a este también interprete, para que la iglesia reciba ¿qué? Edificación. Luego dice, vamos a parar ahí. La iglesia en Corinto estaba consumida, estaba buscando tanto el don de lenguas. Había un problema, había un abuso en este don. Y ellos habían confundido la adoración a Dios y el crecimiento del creyente. Ellos estaban tan centrados en este don que realmente ellos creían que hablar en lenguas era señal de madurez espiritual. Les había escuchado personas que creen que ciertas experiencias emocionales y espirituales, de pronto pongamos ahí, les hace más maduros. Corintios pensaban que ellos de pronto eran más maduros y estaban abusando de ese don. Así que el apóstol Pablo está buscando resolver el problema y él les dice, vaya conmigo nuevamente al versículo 1, voy a estar ahí: empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Hay mucha confusión sobre los dones de lenguas y el don de profecía. Y le vuelvo a repetir, no estoy tratando de trazar líneas de quién tiene razón o quién está equivocado. Lo que estoy tratando es que entendamos cuál es nuestro objetivo como iglesia. ¿Qué es lo que es mejor para nuestra iglesia? ¿Qué es lo que le conviene a nuestra congregación más? ¿Qué es lo que es más edificante para nuestra iglesia? ¿Qué es lo que conviene más? ¿Qué es lo que no? O sea, no es qué es lo que le conviene más al pastor, ni qué es lo que le conviene más a cierto miembro, sino qué es lo que le conviene más a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, ¿verdad? Somos una familia. Entonces, ¿qué es lo que le conviene más a la familia? En las familias a veces tenemos que tomar decisiones para saber qué es lo que nos conviene más. ¿Es cierto? ¿No es cierto? Lo mismo cuando pensamos en el cuerpo de Cristo, la familia que somos, debemos de pensar qué es lo que le fortalece, le edifica más a la iglesia, qué le da mejor beneficio. Y antes de decir qué es lo que nos produce mejor beneficio, permítame compartir, le dije la semana pasada, y definir lo que es el don de lenguas y el don de profecía. Dijimos que el don de lenguas tiene la capacidad de hablar un idioma desconocido, pero la profecía tiene la capacidad de proclamar a los demás lo que Dios reveló con eficacia y sin comprometer la verdad.
La semana pasada le hice la pregunta y ahí nos quedamos así. ¿Por qué Pablo eligió estos dos dones? Si hay un montón de regalos, ¿por qué Pablo elige dos nada más? Bueno, Pablo aisló estos dos regalos por dos razones. Número uno, porque la iglesia de Corinto estaba abusando de la práctica. Y en segundo lugar, o la segunda razón, está ahí mismo en el versículo 3 y 5. Mire, 1 Corintios dice, en cambio, el que profetiza, lo tenemos ahí en la pantalla, me parece, en cambio el que profetiza, habla a los demás para edificarlos y animarlos. Ahora, Pablo dice que el propósito primordial del cuerpo de Cristo al reunirnos es edificarnos, es animarnos, es apoyarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. El propósito por el que nos reunimos, número uno, es para adorar a Dios, ¿cierto? Amén. ¿Por qué vino usted hoy? ¿Para ver al pastor que está bien guapo? No. Yo sé. Sí, hermana, no me desanime. Mi esposa me lo dice cada rato. Hay que comprarle lentes. No, usted, deseo pensar que cuando usted se dirige a la casa de Dios, usted se dirige por dos razones. Número uno, usted viene a adorar a Dios. Por eso le animo a que siempre cuando empezamos a cantar estemos todos juntos, porque es la parte que usted le rinde tributo a Dios. Cuando usted viene y comienza la adoración, es lo que usted le entrega a Dios. Y después usted recibe de parte de Dios. Venimos con dos propósitos, debe ser. Número uno, adorar a Dios. Número dos, para ser edificados por Dios. Esa es la razón. Yo espero que esa sea la razón por la que usted encamina sus pasos hacia este lugar. Oro que así sea. Pido a Dios que así sea. Miren el versículo en Efesios capítulo 4, versículos 11. Efesios capítulo 4, versículos 11. ¿Cuál es lo más importante? Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Dice ahí, a fin de capacitar a qué? Al pueblo de Dios, para la obra del servicio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe. Es decir, Dios nos ha dado dones y regalos para la edificación de la iglesia. Usted tiene un regalo que Dios le ha dado para que esta congregación crezca de manera saludable y fuerte. Dios nos ha dado dones. Nadie más que nadie. Ahora, cuando pensamos en este versículo, este debe ser el anhelo de todo seguidor de Cristo, de ser una persona que une al cuerpo, que edifica el cuerpo de manera saludable. Ahora, la pregunta del $1,000,000. ¿Cuál de estos dones sirven mejor para edificar la iglesia? Estamos hablando del don de profecía y el don de lenguas. Ahora, quiero aclarar una cosa. Profecía aquí no significa que usted un día se acuesta y comienza a soñar los jinetes del Apocalipsis. Porque hay personas que dicen, es que tiene el don de profecía, ve cosas. No se avienten sus tacos antes de dormir, oigan, por favor. No, acá está hablando de predicar, de una palabra de aliento, de animar, de exhortar. Y pensamos en exhortar como que regañar. No, exhortar es animar a otros. Así que, si pensamos que el don de lenguas es un don, pero también el de profecía es un don, ¿cuál de estos dos dones sirve mejor para la edificación de la iglesia? Pablo dice que en primer lugar, las lenguas son para edificación personal. Es decir, le vuelvo a recalcar, yo no estoy en contra de que usted hable lenguas. Acá, sí,
acá en la iglesia nosotros no lo practicamos, pero si Dios se lo regala, usted adora a Dios, es un asunto suyo y Dios. Pero aquí Pablo dice que las lenguas son para edificación de uno mismo, mientras que la profecía edifica a los demás. Regresemos a Corintios, capítulo 14, versículos 2 y 4. Mire, Pablo de buenas a primeras expone por qué la profecía es superior a las lenguas o es más importante, y él dice que es porque la profecía edifica a otras personas. Mire lo que dice: porque el que habla en lenguas, ¿qué dice? Dale conmigo. No habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios en el Espíritu. Versículo 3. En cambio, el que profetiza habla a los demás para desanimarlos, para condenarlos, habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted consoló a un hermano, a una hermana? ¿Cuándo fue la última vez que usted le llamó por teléfono a alguien de su congregación? Es que mire, venimos los domingos, nos sentamos y termina el servicio y calabaza, cada quien para su casa. Y que cada quien se rasque con sus propias uñas. Miren, el cuerpo de Cristo no funciona así. Somos una familia. Entonces Pablo dice, ¿qué es más importante? ¿Hablar en lenguas que nadie le entiende, ni papa, porque habla con Dios misterios, o edificar a otros? O sea, acá no estamos hablando de que si se tiene que hablar en lenguas o no se tiene que hablar, no, sino que es lo que edifica mejor a la iglesia. Ahora, en segundo lugar, las lenguas. ¿Por qué me iba tan rápido? Yo quería que termine, ¿verdad? Me confundí. Ahora, este pasaje indica que las lenguas son una forma de oración y alabanza a Dios en un idioma que el orador no entiende, pero que solamente edifica al que habla. Pero que solamente edifica al que habla. Ahora, Pablo no está diciendo que las lenguas son malas. Él dice que esto es bueno, pero a nivel corporativo. Mientras que la profecía edifica con verdad, la profecía trae estímulo a la obediencia, trae consuelo en los problemas y dificultades de la vida para el creyente. Es una diferencia. Eso significa, escucha lo que voy a decir. Cuando pensamos en hablar en dones de lenguas y todo esto, Pablo dice, es de uso privado. Y cuando usted participa de este don, el único que sale muy edificado es usted y una buena relación con Dios. Y Pablo dice, yo quiero llevar eso a otro nivel. Porque hay personas, hay cristianos que les podemos decir que son así como que el llanero solitario. Mi relación con Dios y yo, pastor. A mí que nadie me diga nada ni nadie se meta conmigo. Mi estimado, si es parte del cuerpo de Cristo, estamos en este bote. Somos uno. Es decir, el apóstol Pablo desplaza su relación privada con Dios a su relación en el cuerpo de Cristo. No nada más su relación, es que mire, tener una buena relación con Dios es muy fácil. Es que es tan fácil. Se lo pongo de esta manera. Porque oramos, sentimos la presencia de Dios y lloramos. Y yo lloro, créanme, no me he visto. Sentir la presencia de Dios, un fuego que nos quema, y por ahí dicen, yo siento un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo, ¿recuerdas? Así. Y eso es emocionante, y a mí me emociona, y yo en la presencia de Dios, ya sabemos no sé. Pero cuando se acuerda de la suegra, es decir, el apóstol Pablo dice, no, está bien. Un don espiritual de lenguas, hablan misterios con Dios, aleluya, gloria a Dios. Y el esposo que es bien espirifláutico,
le dice a la esposa, no me interrumpas, estoy en comunión con Dios. Lo desplaza de lo privado a lo exterior. Le vuelvo a decir, es más fácil pensar que tengo una muy buena relación con Dios y no tener buena relación con los demás. En un discipulado que tuve de un año con mi pastor, mi antiguo pastor, aprendí esto, que la relación con Dios es así, pero también es así. Tengo comunión con el cielo, pero tengo comunión con mis hermanos. ¿Por qué creen que Jesús dijo, miren mis estimados, cuántos mandamientos dicen que hay en la ley? Si usted los lee, 613 mandamientos y reglas. 613 reglas, mandamientos y todo. Bueno, yo se las pongo fácil, dijo Jesús. Sencillo. Y les digo a Jesús, yo reduzco esos 613 en dos. En dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Si logras guardar esos dos, estás completo. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, estoy seguro que voy a procurar su bien todo el tiempo. Así que Pablo dice que la profecía, que las lenguas es un buen don, pero que la profecía es más grande. Mira el versículo 5. Espero que no se haya dormido todavía. Mira el versículo 5. Pablo dice, y yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. Dice Pablo, no los desanimo. Pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para la edificación de la iglesia. Si observa en algunas de las iglesias hoy, se puede pensar, muchas iglesias creen que si usted no habla lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Error, fatal. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, viene a morar en cada creyente. Y este movimiento comenzó, este movimiento llamado, aquí en Estados Unidos, llamado pentecostalismo. Después no me van a corregir qué es pentecostal, está bien. Y comenzó en el año de 1903 en la calle Azusa, aquí en Los Ángeles. Un movimiento extraordinario. Pero el apóstol Pablo acá dice que la edificación es el objetivo principal de los dones. Edificarnos unos a los otros. Él dice que mientras que las lenguas tienen que pasar por el aro, por el filtro de la interpretación, antes de que llegue a ser útil, la profecía va directo y anuncia y dice la verdad de Dios con claridad. Es decir, mientras que las lenguas hay que buscar quien le interprete, el don de profecía, usted no necesita interpretarle a alguien. Anímate, Dios te ama, Dios está contigo. ¿Por qué? Porque eso es claro. Entonces Pablo está diciendo que son importantes las lenguas, pero es más importante la profecía. Así que cuando nos preguntemos qué es lo que edifica la iglesia, en tercer lugar, las lenguas producen poco crecimiento, mientras que la profecía produce un gran crecimiento. Mira el versículo 6 al 12, ¿está conmigo? Hermanos, mira lo que dice el apóstol Pablo. Si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta, el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua, escuche esto, pronuncie las palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen?
Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que habla, y él lo será para mí. Por eso ustedes ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden, escucha esto, para la edificación de la iglesia. Pablo dice que nuestra lengua es como un instrumento que hace música, pero la música no solo es útil cuando no se puede distinguir su sonido. Yo me fijo aquí en los hermanos que practican todos los domingos antes de la alabanza. De pronto los escucho unos por un lado, hasta que el director dice, miren, bueno, van todos por todos lados, cálmense. Porque hay que ponerlos en ritmo para que todos entendamos. Ahora, Pablo dice, mira el versículo 15, baja hasta el versículo 15 y 19. ¿Qué debemos hacer entonces? Dice el apóstol Pablo. Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tus acciones de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En este caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica a otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia, escucha lo que dice Pablo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Él trae a nuestra mente que Dios nos creó como seres inteligentes. Yo hablaba con una persona y me mencionaba, no sé cómo salió alguien donde yo le doy servicio. No, es que cuando tienes el don de lenguas, no sé ni cómo salió la plática, pero él me la trajo y lo escuché. Y él me dice, es que cuando hablas en lenguas pierdes el conocimiento y empiezas a hablar rollos que no sabes. Digo, me le quedo mirando y la verdad no le dije nada. Porque dije, no quiero un conflicto acá ahora. Dios no nos enajena la mente. Dios nos dio la inteligencia, nos dio el conocimiento, nos dio el entendimiento. Dios nos creó como seres inteligentes que utilizamos nuestra capacidad mental para crecer en nuestro entendimiento acerca del amor los unos por los otros. Mi temor es que muchos cristianos basan su fe más en una experiencia puramente emocional. Mire, hay personas que se emocionan y sienten a Dios y sienten emociones. Y pastor, con usted hasta la muerte, y vamos a hacer que esto crezca. Pero no conocen nada de la palabra de Dios. Y cuando vienen las tormentas sobre sus vidas, miren, se van. Porque como de pronto no sienten, o personas que solamente andan por sentimientos, y es que yo siento el fuego de Dios, usted no sabe. Está bien, yo creo, yo sé que eso puede suceder. Pero ¿qué cuando no siente nada? ¿Aún va a seguir creyendo en Dios? Por eso es que Dios nos dio el entendimiento, para que leamos su palabra, porque su palabra nos da el conocimiento para poder crecer en amor los unos con los otros y podemos entender de qué manera amamos más a los demás. En cuarto lugar, y ya casi con eso termino, las lenguas son una señal para los incrédulos. ¿Escucha lo que le estoy diciendo? Mientras que la profecía es una señal para el creyente. Miren los versículos 20. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito: por medio de la gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar en lenguas, escuche esto, el hablar en lenguas es una señal, ¿para qué? Para los no creyentes. Es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Así que toda la iglesia se reúne, y así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran, no dirán que ustedes están locos, pero si uno que no cree o que no entiende entra cuando todos están profetizando,
se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y le adorará, exclamando: realmente Dios está con ustedes. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Que si de pronto, por eso son tan importantes los tiempos de compañerismo, usted no sabe cuánto. Porque cuando estamos en compañerismo nos animamos, hablamos del amor de Dios, cómo Dios nos libró de esto, cómo Dios nos ayudó a esto, cómo Dios nos dio el conocimiento para lo otro. Y cuando la gente escucha, entonces alguien es edificado, alguien que no conoce a Dios. Ahora, hay personas que mantienen el propósito de las lenguas. Pablo dice que las lenguas son, en realidad, para el propósito, no son para el propósito de la iglesia, de la edificación, sino para los creyentes. Ahora, quiero aclarar esto, y ya con eso sí, ya le termino. En Hechos capítulo 2 pasó algo extraordinario, ¿se recuerda? No le voy a llevar allá, anótenlo en su Biblia. Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo por primera vez sobre los creyentes, pasa algo sobrenatural. Estaban todos reunidos, era el día de Pentecostés. Mire, a veces la gente no sabe ni por qué se llaman pentecosteses. Créame, yo le pregunté a una persona: ¿por qué son pentecosteses ustedes? Ah, porque hablamos lengua. Yo digo, miren, hay que leer un poquito la palabra de Dios, tienes una Biblia. No lo estaba juzgando, pero hay personas que no saben ni por qué. Para su información, se celebraba la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta era extraordinaria. Venían judíos de todas partes del mundo, judíos de todos lados que hablaban ya, que eran generaciones, quizás segundas, terceras generaciones en otros países, en Grecia, en Roma, qué sé yo, de Porto, de donde sea, venían acá. Y en este momento venían a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y ellos, los discípulos, están reunidos en un lugar. Estoy resumiendo el capítulo 2 de Hechos. Y pasa algo sobrenatural. Dice que hubo un estruendo y de pronto los discípulos se vieron envueltos en llamas, dice que unas llamas, y de pronto se les aparecieron lenguas. Y ellos comenzaron a andar por las calles. La gente miró el estruendo, escuchó el ruido y todo lo que pasaba. Y vinieron donde estaban reunidos los discípulos. Y los discípulos comenzaron a hablar del amor y la gracia de Dios a aquellos que vinieron de otros lugares. Y su sorpresa de ellos fue: ¿cómo es posible? No, dice, ¿no son estos hebreos? ¿Por qué los escuchamos hablar en nuestra lengua? Lo que quiero decirle, que ese don Dios lo proporciona para respaldar su palabra, su mensaje, y respaldar al mensajero. Dios muchas veces, porque hay personas: pastor, ¿usted no cree en los milagros? Yo creo en los milagros, total y absolutamente. ¿Y por qué a veces no pasan? Bueno, porque Dios es soberano. ¿Usted ha escuchado personas que de pronto hasta le ordenan a Dios? Dicen: Padre, en el nombre de Jesús, sana, ahora. Yo creo que Dios dice: ¿quién es el jefe carnal? ¿Qué traes? Yo he escuchado que casi quieren bajar a Dios del cielo y decir: ahora. Cálmate, tranquilo. Irreverentemente ofenden a Dios. Dios puede resucitar a un muerto, yo lo creo, pero hay un propósito. ¿Por qué Dios respaldó a Pedro? Inclusive la Biblia dice que la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No me gusta pararse aquí porque no se va a sanar. Está muy chaparrita la sombra también. ¿Saben por qué? Porque Dios quería validar que lo que los apóstoles predicaban era verdad. Cuando hay dones sobrenaturales, o cuando Dios se mueve de manera sobrenatural en algún país, no es porque así lo tiene que hacer en todos lados. Es para mostrar que el único Dios verdadero con poder absoluto es Dios, a quien aquellos que le llevan en su corazón predican. Uno se pregunta: ¿por qué en África hay tantos milagros de sanidad?
qué en tal país hay tantas cosas? Por ejemplo, Brasil. Y yo vuelvo con Brasil. ¿Por qué creció tanto el evangelio? ¿Por qué tantos prodigios? Porque era un país hundido en la porquería. Y Dios tuvo que meter su mano de manera sobrenatural y hacer milagros sobrenaturales en este bello país para alcanzar la más cantidad de personas para su gloria. Pero no quiere decir que siempre vamos a estar diciendo como si traemos a Dios. A veces nosotros presentamos a Dios como Aladino y su lámpara maravillosa. Venga Dios, venga Cristo y todos sus problemas se le van a ir. Mentira. Mi estimado, mi estimada, mala noticia si le predicaron eso. ¿Sabe qué dijo Jesús? Juan capítulo 14. En el mundo tendrán aflicciones. Pero no se preocupen, yo he vencido el mundo. Ahora, aclaro también, usted no puede obedecer a Dios sin que Dios le bendiga. Lo que pasa es que hay personas que buscan la bendición queriendo comprar a Dios. Y ahí los ve mandando ofrendas aquí, mandando pactos allá, mandando pactos para allá. Y su iglesia nomás no coopera. Porque están pactando aquí, están pactando allá. Y viven unas vidas desenfrenadas y en desobediencia. Ay, pero si es que yo pacté. Mi estimado, no hay bendición sin obediencia, le cuento. Si usted y yo obedecemos a Dios, el Salmo 23 dice, el bien y la misericordia me seguirán. Es decir, cuando usted obedece a Dios, usted no puede evitar que Dios bendiga su vida de una o de otra manera. No siempre material. Así que las lenguas son una señal para los incrédulos, la profecía es una señal para los creyentes. Y con eso termino en quinto lugar, ya con esto sí, ya le dije hace un momento. Si se practican las lenguas, debe ser para la edificación del cuerpo, para edificar a los demás. Y por último, toda la adoración debe ser en orden. ¿A usted le gustaría ir a un lugar donde hay un desorden? No. ¿Por qué cree? ¿Dios es un Dios? Todo en orden. Todo es en orden. Así que terminamos con lo que comenzamos. Permítame repetir. El mensaje principal de la carta, o de este capítulo 14, es que amamos mejor cuando edificamos a los demás. Es decir, usted y yo expresamos más nuestro amor a los demás cuando hablamos lenguas. ¿Ya? Le voy a volver a hacer la pregunta para que así como que se despertó. ¿Edificamos a los demás mejor cuando hablamos lenguas? No. Sino cuando animamos o cuando amamos, profetizamos y animamos a los demás.